Para el peronismo en Córdoba está Claudio Yaquelín para hacer el análisis de las elecciones de ayer. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Luciana? Muy bien. Bueno, ¿qué pasó ayer? Pasó parte de lo que se preveía y en parte no. ¿Qué era lo que se preveía? Un triunfo holgado, muy holgado, de Juan Schiaretti en la provincia, que él conduce, va por su segundo mandato, y que esto iba a traer un reacomodamiento y una emergencia de un verdadero jefe o un conductor del peronismo alternativo. Esto ocurrió y ocurrió con creces y Schiaretti salió mucho más que fortalecido. Tanto es así que prescindió de estar acompañado por nadie del peronismo alternativo. Algunos dicen se perdieron la oportunidad de poner en valor a ese tercer lugar que hoy no termina de emerger. Y se lo perdieron en la elección más importante de la segunda provincia del país y en la que además recuperaron la capital que no tenían desde hace más de 40 años para el peronismo. Y después de una sucesión de elecciones donde quienes están más cerca de ese peronismo alternativo vienen ganando. Ahora, ¿se lo perdieron porque fue un error político? Porque la verdad es que este Porque triunfo... fue una decisión de Schiaretti. Porque Schiaretti claramente lo que privilegió fueron dos cosas. Su propia centralidad. Reafirmar que él fue y que va a ser el gobernador de Córdoba. Y además que por primera vez en su historia, él tiene una elección que gana sin ser un bien conyugal, sin ser un bien ganancial. ¿Por qué? Porque hasta ahora siempre compartía ese lugar, los beneficios y el capital y el rédito con, inexorablemente, Juan Manuel de la Sota. Fallecido de la Sota este año, el único dirigente dueño del peronismo cordobés es Schiaretti. Y a su vez emerge como la figura que puede poner orden en ese peronismo que no quiere ser kirchnerista, básicamente. Dio una señal de que no comparte ese triunfo, que es un triunfo de él. Es un triunfo propio y que además deja que esa interna, en todo caso, empiece a ordenarse, que lo vaya a buscar a él cuando haya un poquito más de orden y cuando no tenga que dar un golpe sobre la mesa para poder ordenar eso. Esto claramente es lo que está buscando Schiaretti y por eso, como decían varios de sus allegados, se va a tomar esta semana. Pero, no obstante, antes de pasar a eso te voy a decir algo, que era lo que no estaba previsto, que era la pésima performance de los dos candidatos radicales que pertenecen, o pertenecía a alguno, vaya a saber, nadie lo sabe, a Cambiemos, y esos dos candidatos radicales que pusieron en evidencia que su performance, que es mucho peor, sumando los votos que lo que había sacado Oscar Aguad en 2015, lo pone en evidencia que no es solo un problema de la división de candidatos, es un problema que tiene la marca Cambiemos en todo el país. Y ahora sí, vuelvo a lo otro. Schiaretti, en esto, está no solo emergiendo como la gran figura que va a poner, o que puede, o que intentará, o que verá poner orden, sino que además dio un discurso en el cual, arrancando desde la reafirmación de que era una elección provincial, tomó eso y tomó su gestión y su modelo de gestión y su modelo de hacer política para hacer ¿qué? Para decir, yo estoy de acuerdo con los consensos, no con la política agonal, no con la política de confrontación, y además, y no es menor en este tiempo de consenso, con honrar los compromisos. Es decir, casi le tiró un centro al gobierno en ese lugar. Claudio, te invito a escuchar las palabras de Schiaretti, que se refería así de esta manera ayer en Córdoba. Que los cordobeses podemos elegir un intendente perteneciente a un partido, un gobernador a otro y también un presidente que no pertenezca a los mismos partidos. Es una característica de nuestra Córdoba. Por eso es apresurado sacar conclusiones nacionales y de las próximas elecciones presidenciales sobre la base de los resultados de Córdoba. Y también lo que dejó el mensaje del pueblo cordobés en las urnas. Los cordobeses elegimos gobernador o intendente, los de afuera son de palo. Por más que vengan, no van a influir en nuestra decisión. Y el resultado
lo confirma. Y también creo que el otro mensaje es que los cordobeses queremos la moderación. Los cordobeses valoramos y apoyamos la moderación. No queremos la grieta que tanto daño hace a la Argentina y que algunos piensan que le puede servir para ganar elecciones, pero no sirve para gobernar. Y hoy Córdoba demostró que a veces tampoco ganan elecciones. Moderación y no queremos la grieta. Pero Claudio, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner el kirchnerismo no presentó candidato en Córdoba, un poco para alentar al peronismo a votar a Schiaretti y condenar a Cambiemos. No, ¿Cómo es claramente esto? fue un acto de preservación. Iban a hacer un papelón y ya les había pasado. Los kirchneristas. Iban a hacer un papelón, iban a sacar muchos menos votos que en la elección anterior en la que el peronismo fue dividido y que llevaron un candidato propio y que perdieron, pero que perdieron de manera honrosa. Iban de camino a un papelón, vienen mal en las elecciones provinciales, en algunas en las que aspiraban a ganar, perdieron rotundamente, caso de Río Negro y caso de Neuquén, y ya no podían soportar otro golpe más. Más allá de que algunos insistieran en la provincialización de las candidaturas cuando pierden, el kirchnerismo lo que pretendía era que las elecciones provinciales fueran un trampolín para saltar hacia la nación. Como eso no les pasaba, y en Córdoba, que es una provincia profundamente antikirchnerista, en la que Macri en 2015 sacó el 70% de los votos en la segunda vuelta, claro está que esa provincia los iba a rechazar fuertemente. Ahora, los kirchneristas de la provincia votan entonces a Schiaretti ante la disyuntiva de voto radical, radical de Cambiemos o radical, ¿vota Schiaretti? A ver, es incomprobable, es contrafáctico. Digo, habría que ir a preguntarle a cada uno de ellos. ¿Pero los dirigentes? No, algunos sí expresaron, pero para no quedar afuera y para no perder, y entonces vamos por la unidad, etcétera, las cosas que se suelen decir. Pero acá hay un electorado que tiene decisión propia, no se lo lleva de las narices. Por eso tampoco es tan claro decir cómo va a extrapolarse esta elección en el camino a lo nacional. Pero lo que sí también tenemos que ver es que esta elección tuvo menor participación que la que habían tenido elecciones anteriores. ¿Por qué fue? Bueno, este es un punto de análisis. ¿Fue porque los kirchneristas no fueron a votar? ¿O fue porque los que podían votar a Cambiemos no quisieron ir a votar frente al papelón de ir con dos listas? Bueno, son hipótesis de trabajo que habrá que verificar en los hechos. Lo que tenemos por concreto es un Schiaretti que con su discurso le alegró el luto, como dirían los españoles, a la Casa de Gobierno. Porque esto de tirar un centro hacia el decálogo del consenso, tirar un centro a demostrar hacia el exterior que hay que cumplir con los compromisos y armar esa torta que represente casi 2/3 de la Argentina dirigencial, bueno, es lo que busca el gobierno. Ahora, por otro lado, al gobierno lo que le quedó expuesto, que es el papelón que hizo con dos candidaturas que estuvieron por debajo de su potencialidad y que no solo refleja que el radicalismo no se puso de acuerdo, sino que agrava la grieta con Lilita Carrió, primer punto, que es la gran perdedora de esta elección, a quien sí claramente Juan Schiaretti menciona cuando dice los de afuera son de palo. ¿Por qué? Porque vino a decir en la provincia que eran narcotraficantes. Primer punto. Segundo punto. Genera más conflicto hacia adentro con Carrió, que muchos dicen, bueno, ya está bien que siga con la bolilla negra, ya fue demasiado lejos, porque no está aportando, sino que está restando a lo que tiene que ser la marca, que ya está muy debilitada. Por otro lado, pone en evidencia que el radicalismo no tiene una conducción y un liderazgo nacional. Claramente, no pudo ordenar eso. Y que el presidente no ejerce el liderazgo de la conducción de la alianza oficialista. Claudio, este centro que decís que le tira Schiaretti al gobierno al hablar de moderación, ¿no puede interpretarse la palabra moderación como un mensaje directo al centro del electorado y a los candidatos que se están intentando quedar con ese centro? Claramente, pero ahí se siente cómodo el gobierno porque en este momento de angustia, acá hay dos etapas en las que hay que tener en cuenta dónde estamos. Un escenario es el escenario electoral. Otro escenario es el escenario de la gobernabilidad y la situación
por la que atraviesa hoy la economía y el gobierno nacional en consecuencia de la economía. En ese contexto, y en parte, como vemos que el decálogo de buenas intenciones apuntó a casi el cortísimo plazo, más allá de que después deje una base para pensar qué va a pasar en un futuro gobierno, claramente lo que apuntó era a parar la sangría que estaba sufriendo la economía y en consecuencia el gobierno nacional y la legitimidad del gobierno nacional por la situación económica, y ahí es donde ponen que los moderados son más de 2/3 del electorado, o representan a más de 2/3 del electorado, y los que están afuera vendría a ser el kirchnerismo, que hoy, con Cristina a la cabeza, es la principal amenaza para el gobierno. Después se verá si esto cómo continúa en términos de la estrategia electoral. Claramente acá por eso digo, ¿qué hizo Schiaretti? Jugó un poco a dos puntas. Jugó a mantener su muy buena relación que tiene con Macri y al mismo tiempo a tratar de articular el armado de ese peronismo alternativo, ese peronismo moderado. En ese doble juego que hace Schiaretti, y que no es fácil, porque obviamente es muy complejo, él también tiene claro que no es fácil que ese tercer espacio se termine armando. Y como tiene claro que no es fácil que ese tercer espacio se termine armando, y como él tiene una relación personal muy antigua, y tanto es así que fue empleado de las empresas de la familia Macri, ese vínculo él lo quiere seguir fortaleciendo, porque entre otras cosas, ese vínculo le dio a la posibilidad de tener su mejor gobernación ratificada en los votos, porque el gobierno nacional le fue un soporte fundamental. Superávit fiscal. Absolutamente. En ese contexto es que Schiaretti dice, bueno, como un político tiempista y un gestor de mucha planificación que es, las dos cosas, ¿qué hace? Bueno, no juega todas las fichas en una sola mesa. Juega a varios números en varias mesas. Y en ese contexto todos los demás son los que están mirando y girando alrededor de él, dependiendo de qué es lo que va a hacer y dónde van a estar esos votos que, como te dije antes, fueron decisivos en 2015 para que gane Macri y para que pierda el kirchnerismo. Si te parece, vemos información en este comparativo 2015 de números de votantes. Ahí está el resultado de las elecciones en Córdoba. Claudio, contanos. Bueno, acá hay una cosa que no alcanzamos a ver porque tenemos los porcentajes. ¿Por qué? Porque los porcentajes muestran claramente que los dos candidatos de lo que representaría Cambiemos suman 28 puntos, casi 29 en realidad, 28 y algo, ¿sí? Y Schiaretti 53,97, casi 54, contra el 40% de Schiaretti en 2015 y el 33% de Oscar Aguad, pero a Schiaretti habría que sumarle ahí, si es que hubiera sido una suma completa, lo de Eduardo Acastelo, debería haber llegado a 57 puntos. Como dije antes, hay que tener en cuenta que acá hubo menor participación en esta elección, pero además hay que mirar después esto en el contexto de la elección presidencial. Y en la elección presidencial lo que vamos a ver... Esta es la provincial. Esta es la provincial. Y hay una cierta estabilidad del voto. Hay una cierta estabilidad, con una pérdida, si querés, de los dos, en este caso, menos la de, mucho menos, la de Schiaretti. 54 contra 57 en 2015 y casi 30 contra 34 en 2015. Exactamente. Sí, no menos, son 6 puntos que pierde el espacio de Cambiemos y 3 que pierde Schiaretti. Eso sería la cuenta razonable. Ahora, lo que sí tenemos que sumarle acá es que cuando llegamos a mirar los cuadros de elección presidencial, hay un elemento que es sustancial y eso es lo que mira Macri y lo que mira toda la Casa Rosada. En 2015, desde la primera vuelta a la segunda, en la que quedan Scioli y Macri, en la primera vuelta, la fórmula que llevaba Massa con el apoyo de José Manuel de la Sota, que había sido quien participó de la PASO con Massa, le aportan, le derivan 400.000 votos. Esos 400.000 votos representan más del 60% de la diferencia que le sacó Macri a Scioli. Es decir, absolutamente decisiva la provincia de Córdoba para esto. El cinturón central del país, cuya capital es Córdoba, fue decisivo. La duda ahora es si esto volverá a ser decisivo. Y además, cómo eso hace que vuelva a contribuir cuando lo que está desgajado, lo que está agrietado es la marca de Cambiemos. Ese es el problema que hoy tiene el gobierno y eso es lo que trata de hacer equilibrio, rescatar algunas lisonjas que le dio Schiaretti
aprovechar lo poco que pueda aprovechar y rezar mucho para que Schiaretti no termine armando de verdad un centro potente del peronismo. Muchísimas gracias, Claudio Jacqueline, por este análisis tan preciso. Ahora nos vamos a la Cámara de Diputados.